¿Qué tal? Buen día, muchachos. En esta ocasión vamos a ver en qué consiste, qué es el pasado simple, también conocido como pretérito simple en inglés, llamado en inglés simple past. Y este tema en particular contiene varios elementos, varias partes con las que nos tenemos que familiarizar primero para poder entonces comprender bien cómo utilizar el pasado simple, cómo se utiliza, cómo se emplea. Entonces vamos a comenzar. Primero, ¿qué es el pasado simple? Bueno, pues el pasado simple es un tiempo verbal en el inglés que se utiliza principalmente para hablar sobre acciones o eventos que iniciaron y terminaron en el pasado. Por ejemplo, we played soccer yesterday. Jugamos fútbol ayer. Al leer ese enunciado se entiende que nosotros jugamos un partido de fútbol el día de ayer y el partido se terminó ayer, se terminó en el pasado. Esa acción de jugar fútbol inició y concluyó en el pasado. Entonces, uno de los elementos o uno de los factores con los que nos tenemos que familiarizar primero para aplicar correctamente el pasado simple es el uso de los verbos regulares e irregulares. Entonces, en inglés, todos los verbos que existen entran dentro de una de estas dos categorías. O son regulares o son irregulares. Entonces, primero que nada, los verbos regulares son aquellos verbos que mantienen un mismo patrón sin importar en qué tiempo estén conjugados. Siempre mantienen la base de su significado y de su estructura que no cambia. Por ejemplo, tenemos aquí un cuadrito en el cual tenemos tres verbos que los hemos conjugado en presente simple para la tercera persona del singular, o sea, he, she, it, él, ella. Los hemos conjugado en pasado simple, que es lo que nos interesa en esta lección. También los hemos conjugado en pasado participio, que es otra forma de conjugar los verbos que vamos a analizar a detalle más adelante. Y también tenemos estos verbos conjugados en presente progresivo, también conocido como presente continuo, que no es otra cosa más que conjugar los verbos en lo que se llama gerundio, que es agregarle al verbo la terminación ing. Entonces tenemos ahí nuestros tres verbos en infinitivo en la primera columna: love, walk y play, amar, caminar y jugar. Entonces, esos tres verbos están en su forma base, están en infinitivo, no están conjugados. Pero si los conjugamos para la tercera persona del singular en presente simple, el verbo permanece igual y solo le agregamos s al final. Entonces, he loves, él ama; he walks, él camina; he plays, él juega. Pero el verbo mantiene su estructura, mantiene su patrón original. Si los conjugamos en pasado simple, loved, solo le agregamos la d al final. Walked, solo le agregamos la terminación ed. Played, igual, pero el verbo se mantiene. Si los llevamos al pasado participio, sucede lo mismo. Y si los llevamos al presente progresivo, es muy poco el cambio que existe en el verbo love. Pasa a ser loving, amando. Simplemente le quitamos la e, pero la estructura permanece. Y el verbo walk y play se quedan igual y solo le agregamos la terminación ing. Walking, caminando; playing, jugando. Esto es lo que sucede con los verbos regulares. Mantienen su patrón original, sin importar en qué tiempo estén conjugados. Entonces, como se puede observar en los ejemplos del cuadrito que acabamos de ver, a los verbos regulares simplemente se les agrega alguna variación
de la terminación ed cuando los vamos a conjugar en pasado simple. Ahí lo vimos en la columna de en medio. Love, en pasado simple, loved, le agregamos de y ya está en pasado. Walk, walked, le agregamos ed. Y play, pues played, nada más le agregamos ed al final y ya está conjugado en pasado. Sin embargo, muchachos, hay algunas reglas que tenemos que tomar en cuenta y están aquí. Entonces, dice reglas de los verbos regulares en pasado simple. La primera de ellas nos dice: a la mayoría de los verbos regulares solo se les agrega la terminación ed y ya están conjugados en pasado simple. Por ejemplo, work, trabajar, le agregamos ed, worked, y ya está en pasado simple. Start, comenzar, le agregamos ed al final y ya está conjugado en pasado simple. Started, igual que play, que lo acabamos de ver ahorita en el cuadrito anterior. Entonces, a la mayoría de los verbos regulares, para conjugarlos en pasado simple, solo les agregamos ed al final. Ahora, a los que terminan en e, solo les agregamos de al final. Ya no ocupan otra e. Simplemente agregamos de. Por ejemplo, el verbo love, que lo vimos ahorita en el cuadrito anterior, pasa a ser loved. Decide, decidir. Para llevarlo al pasado simple, decided. Solo le agregamos de. Live, vivir. En pasado simple, lived. Solo le agregamos de. Luego, a los verbos regulares que terminan en consonante más y, les vamos a quitar la y y agregarles la terminación ied. Por ejemplo, el verbo fry, freír. Vamos a quitarle la y, cambiarla por i latina y agregar ed, fried, y ya está en pasado simple. Study, estudiar. Cambiamos la y por i latina, agregamos ed, studied, y así está conjugado en pasado simple. Lo mismo con el verbo try, que es tratar o intentar. Le cambiamos la y por i latina y agregamos ed, tried. Esa es la regla de los que terminan en consonante más y. Y la última reglita dice: a los verbos regulares que terminan en consonante más vocal más consonante, les vamos a duplicar la última consonante y agregar ed. Por ejemplo, el verbo plan, planear. Para llevarlo al pasado simple, planned. Duplicamos la última n y agregamos ed. Y ya está en pasado simple. El verbo stop, detenerse, parar. Termina en consonante vocal consonante, top. Le duplicamos la última consonante, que es la p, y agregamos ed, stopped. Y ya está conjugado en pasado simple. Igual, por ejemplo, el verbo trip, que es tropezar. Termina en R-I-P. Consonante, vocal y consonante. De tal manera que le duplicamos la última consonante, que es la P, y agregamos ed. Y ya está conjugado en pasado simple. Ahora, hay una excepción a esta última regla, que nos dice: no vamos a duplicar la última consonante cuando ésta sea W, X o Y. Entonces, en el inglés no existe la doble W, la doble X o la doble Y. Ese es un error ortográfico, porque no existe. Por ejemplo, el verbo allow, permitir, termina en consonante vocal y consonante, pero la última consonante es W. Por lo tanto, no le aplicamos la regla de duplicar la última consonante. Simplemente agregamos ed, allowed. Igual el verbo mix, mezclar. Termina en consonante, vocal y consonante, mix. Pero como la última consonante es X, no se duplica. Simplemente es mixed con ed. Igual, otro ejemplo, el verbo employ, que es emplear. Igual termina en consonante, vocal y consonante, pero la última consonante es Y. No se duplica. Simplemente es employed
con ed al final. Ahora, por su parte, los verbos irregulares en inglés no tienen reglas establecidas para su conjugación, porque, como lo indica su nombre, no mantienen un patrón regular al momento de ser conjugados. Por eso se llaman irregulares. Por ejemplo, igual que lo hicimos con los verbos regulares, tenemos 3 verbos que nos van a servir como ejemplo para aclarar esta situación de los verbos irregulares. Tenemos en infinitivo el verbo eat, comer, go, ir, y cut, cortar. Y los hemos conjugado en presente simple para la tercera persona del singular, en pasado simple, en pasado participio y en presente progresivo. Y fíjense cómo van cambiando o no cambian estos verbos dependiendo de en qué tiempo estén conjugados. El verbo eat para la tercera persona del singular en presente simple le agregamos s, eats. Por ejemplo, she eats, ella come. Pero luego en pasado simple, muchachos, el verbo eat es ate. Cambia su conjugación. Cambia. Igual, en participio, el verbo eat pasa a ser eaten. Y en progresivo, pues ahí sí nada más le agregamos ing. Fíjense en el verbo go. El verbo go cambia bastante dependiendo de su conjugación. Para la tercera persona del singular en presente simple es goes con es al final. She goes, ella va. Pero en pasado simple la palabra es completamente diferente. Ir en pasado se dice went. Y en participio se dice gone. Y ya en presente progresivo pues simplemente le agregamos ing. Ahí sí mantiene su estructura. Y otro ejemplo de otro verbo que nos muestra esta particularidad de los verbos irregulares es el verbo cut. El verbo cut no cambia su forma en infinitivo, en pasado simple y en pasado participio es igual. Entonces, si yo en inglés quiero decir yo corto, en presente, I cut. Pero si quiero decir yo corté, en el pasado, es igual, I cut. No cambia. Simplemente, cuando le llevamos al presente progresivo, se le repite la última consonante que es la T y se agrega ing. Pero aquí lo que nos interesa, muchachos, es lo que está en la columna de en medio. Fíjense cómo estos verbos actúan en pasado simple. Algunos de ellos cambian radicalmente su estructura y otros no cambian en absoluto. En el cuadro que acabamos de ver se observa que algunos verbos irregulares cambian drásticamente al ser conjugados, mientras que otros prácticamente no cambian, como es el ejemplo del verbo cut. Por esta razón, muchachos, los verbos irregulares tienen que aprenderse de memoria, porque no hay reglas. No hay una regla, no hay un patrón que podamos aplicarle a todos los verbos irregulares. Eso sí nos lo tenemos que aprender de memoria. Entonces, al final de esta lección, aquí mismo en este documento que estamos checando ahorita, van ustedes a encontrar un listado de algunos de los verbos irregulares más comunes en inglés, incluyendo su conjugación en pasado simple, para que ustedes los puedan estudiar, practicar y aprendérselos de memoria. Entonces, ahora sí, visto todo esto, ya aclarado lo que acabamos de ver acerca de la diferencia entre verbos regulares e irregulares, vamos entonces a ver la estructura, ahora sí, del pasado simple, y vamos a comenzar con el pasado simple afirmativo. Entonces, ¿cuál es la estructura? Se compone de 3 partes. Primero, el sujeto. Y una de las cosas sencillas, prácticas, nobles del pasado simple en inglés, muchachos, es que el verbo se conjuga igual para todos los pronombres personales, sin importar si el sujeto es I, she, they, you, etc. El verbo principal en pasado simple siempre se va a conjugar igual. Después del sujeto, ahora sí, sigue el verbo
conjugado en pasado simple, y finalmente la información complementaria, como puede serlo el objeto del enunciado si es que hay, o una expresión de tiempo, que es muy común encontrar expresiones de tiempo cuando hablamos en pasado simple. Por ejemplo, dice I, you, he, she, it, we y they, o sea, todos los pronombres personales. Después el verbo principal, que en este caso es started, es el verbo start conjugado en pasado simple. Termina en ed porque es un verbo regular. Y luego la información complementaria. I started a diet yesterday. En español, yo comencé una dieta ayer. Ahí en la traducción en español, muchachos, quise ponerles todas las conjugaciones que nosotros tenemos que usar en español para que ustedes vean lo sencillo que es el pasado simple en inglés comparado con el pasado o el pretérito simple en español. Fíjense todas las conjugaciones diferentes que se tiene que aprender una persona que habla inglés y quiere aprender español. Es mucho más complejo. Por cada verbo tiene que aprenderse 5 conjugaciones diferentes en pasado simple o pretérito simple. Sujeto, verbo principal conjugado en pasado simple, complemento. Esa es la estructura del pasado simple afirmativo. Ahora vamos a ver la estructura del pasado simple negativo, que también es muy sencilla porque simplemente se comienza con el sujeto, que puede ser cualquiera de los pronombres personales porque la conjugación es igual para todos. I, you, he, she, it, we y they. Después, lo que usamos para negar es el auxiliar, el verbo auxiliar de negación didn't. Entonces, I didn't, después el verbo principal en infinitivo. Aquí, muchachos, cuando negamos en pasado simple, el verbo principal ya no se conjuga en pasado simple. ¿Por qué? Porque nuestro auxiliar de negación didn't ya está conjugado en pasado simple. El auxiliar ya nos indica que estamos hablando en pasado. Por lo tanto, el verbo principal ya no requiere ser conjugado en pasado simple. Y por eso les puse la nota que está ahí abajo del cuadro. Dice, ojo, dado que el verbo auxiliar de negación didn't ya está conjugado en pasado simple, el verbo principal de la negación se queda en infinitivo. Sleep en este caso. I didn't sleep. Y ahora sí, la información complementaria, que en este caso es una expresión de tiempo. Last night. Anoche. O séase, yo no dormí anoche. Si yo quiero decir nosotros no dormimos anoche, en inglés simplemente es we, nosotros, didn't sleep last night. Todo lo demás se queda igual. Y ahora pasamos a ver el pasado simple interrogativo. ¿Cómo podemos preguntar en pasado simple o acerca del pasado simple? Primero, para preguntar en pasado simple tenemos que comenzar con el auxiliar para preguntar did. Este auxiliar did ya está conjugado en pasado simple. Por lo tanto, al igual que en la negación que acabamos de ver hace un momento, el verbo principal se queda en infinitivo. No necesitamos conjugarlo en pasado simple, porque nuestro auxiliar did ya está conjugado en pasado simple. Entonces, ¿cómo queda nuestra pregunta? Primero auxiliar did, después el sujeto, que puede ser cualquier pronombre personal, luego el verbo principal en infinitivo, que en este caso es el verbo go, y finalmente la información complementaria, como puede serlo el objeto y la expresión de tiempo. En ese caso queda, por ejemplo, voy a preguntarle a la segunda persona, you. Did you go to school yesterday? O sea, ¿fuiste a la escuela ayer? Nosotros en español, muchachos, no usamos un verbo auxiliar para preguntar. Por eso es que en la columna del verbo auxiliar did yo nada más puse el signo de interrogación de apertura en español.
porque nosotros no usamos el auxiliar para preguntar. Y de hecho, chicos, generalmente cuando preguntamos tampoco mencionamos el pronombre. No decimos, ¿tú fuiste a la escuela ayer? Porque el mismo verbo ya está conjugado en el tiempo pasado y está conjugado para la persona específica a la que le estoy preguntando. Si yo pregunto, ¿fuiste a la escuela ayer?, se sobreentiende que le estoy preguntando a la segunda persona del singular. Te estoy preguntando a ti. ¿Fuiste a la escuela ayer? Entonces, ni siquiera es necesario que diga, ¿tú fuiste a la escuela ayer? Esa es una característica del español, pero en inglés, chicos, todos los elementos de un enunciado, todos los elementos de una negación y de una pregunta son explícitos, tienen que estar expresados. Se necesita el auxiliar did para saber que estamos preguntando, se requiere el pronombre, o sea, el sujeto, el verbo naturalmente, y finalmente la información complementaria como el objeto y la expresión de tiempo. Todo esto se requiere en inglés que sea explícito, en español no. Entonces ahí les puse también la misma nota que les puse cuando expliqué lo de las negaciones en inglés. Ojo, dado que el verbo auxiliar did ya está conjugado en pasado simple, el verbo principal de la pregunta se queda en infinitivo, no se conjuga, se queda como está ahí, go, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver lo que son las posibles respuestas a estas preguntas que se llaman en inglés preguntas yes or no. Como su nombre lo dice, preguntas sí o no, porque se contestan afirmativa o negativamente. Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas breves? Si te preguntan, ¿Did you go to school yesterday? ¿Fuiste a la escuela ayer? Tú puedes contestar afirmativamente, yes, I did, o no, I didn't. Si van a contestar afirmativamente, necesitan forzosamente usar el auxiliar did, y si van a contestar negativamente, necesitamos forzosamente el auxiliar didn't. Ahora, en el lenguaje conversacional cotidiano, lo más probable es que simplemente contestemos yes or no, pero es necesario que ustedes sepan que la respuesta se puede completar agregándole sujeto y auxiliar. Yes, I did. No, I didn't. Ahora, todo esto, muchachos, en español a lo mejor no tiene mucho sentido porque efectivamente en español nosotros nada más contestamos afirmativamente sí o no. Finalmente, chicos, es muy común en el pasado simple en inglés utilizar expresiones de tiempo. Dice, el pasado simple se emplea para expresar o decir cuándo ocurrió algo, cuándo pasó. Por ello, se asocia con muchas expresiones de tiempo y a continuación vamos a ver algunas de ellas. Dice, algunas de estas expresiones de tiempo se refieren a un punto específico en el tiempo, particularmente en este caso a un punto específico en el pasado. Yesterday, ayer, last night, anoche, last week, la semana pasada, last year, el año pasado, 3 years ago, hace 3 años. Esa palabra ago en inglés la usamos para expresar qué tan lejos en el pasado ocurrió algo, hace cuánto tiempo. Ahí en el ejemplo les pongo 3 years ago, hace 3 años, pero puede ser 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, cualquier cantidad de años atrás. Otro ejemplo, usando las preposiciones de tiempo que ya vimos anteriormente. In December, en diciembre, at 8 o'clock, a las 8 en punto, para expresar una hora específica. On Thursday,
El jueves usamos la preposición on para expresar que algo sucedió en algún día de la semana, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y aquí les pongo algunos enunciados de ejemplo. Dice el primero de ellos: We watched a good movie last night. Vimos una buena película anoche. Ahí estamos usando la expresión de tiempo last night, anoche. Otro: I visited my friend on Wednesday. Visité a mi amiga el miércoles. Y el último: I lived in Guadalajara in 1998. Viví en Guadalajara en 1998. Entonces, usamos estas expresiones de tiempo definidas, específicas, para expresar exactamente cuándo ocurrió algo en el pasado. Otras expresiones de tiempo que usamos frecuentemente en el pasado simple se refieren a un punto indefinido en el pasado. The other day, el otro día. When I was a kid, cuando era niño. When I was young, cuando era joven. A long time ago, hace mucho tiempo. In the past, en el pasado. A while ago, hace un rato. Recently, recientemente, etc. Por ejemplo, Mario traveled to Korea recently. Mario viajó a Corea recientemente. No sabemos exactamente cuándo. Por eso usamos esta expresión de tiempo indefinida. Recently, recientemente, hace poco, mas no sabemos cuándo exactamente. Otro: I saw Andrea the other day. Vi a Andrea el otro día. No estoy diciendo exactamente en qué día, porque si supiera o si estuviera diciendo en qué día, pues simplemente diría I saw Andrea on Thursday, on Monday, on Saturday, etc. Y el último ejemplo: I went to Disneyland when I was a kid. Fui a Disneylandia cuando era niño. No estoy expresando en qué año exactamente, ni qué edad tenía yo. Simplemente estoy diciendo cuando era niño. Y aquí al final, chicos, está como recurso esta tabla que les agrego yo con una lista bastante extensa de verbos irregulares en inglés. Entonces, en la primera columna tenemos al verbo en infinitivo, así tal cual lo encontramos en el diccionario: awake, be, beat, become, etcétera, etcétera. Están organizados por orden alfabético. Después, en la segunda columna, está lo que nos interesa para esta lección, que es su conjugación en pasado simple. Y después, pues ya tenemos en la tercera columna su conjugación en participio, que en este momento no nos interesa, pero al final sí, porque está la traducción del verbo en español. La traducción del verbo en infinitivo, obviamente. Así que ahora, después de haber visto este tema del pasado simple con todas las diferentes partes que lo componen, los verbos regulares, estos verbos que estamos viendo aquí en esta página, que son los irregulares, su estructura en afirmativo, en negativo e interrogativo, pues ahora vamos a ver los ejercicios que tenemos que realizar para esta lección. Bien, entonces para esta lección vamos a hacer 3 ejercicios. El primero de ellos dice: ejercicio número 1, verbos regulares e irregulares en pasado simple. Entonces aquí lo que quiero es que pongamos en práctica los verbos regulares e irregulares. Aquí van a poner en práctica las reglas que les compartí hace un momento para conjugar los verbos regulares en pasado simple, y también hacer uso de el listado de verbos irregulares que les compartí al final de la nota de aprendizaje. Entonces dice la instrucción: completa los enunciados con los verbos entre paréntesis conjugados en pasado simple. Entonces
En todos estos enunciados que ustedes van a completar está entre paréntesis el verbo en infinitivo. Y ese verbo ustedes lo tienen que colocar en el espacio en blanco conjugado en pasado simple. Por ejemplo, en el número 1, Héctor took out his wallet and paid the bill. Dice, Héctor sacó su cartera y pagó la cuenta. Ahí supongamos que estaban comiendo en algún restaurante y Héctor se paró, sacó su cartera y pagó la cuenta. En el primer espacio en blanco tenemos entre paréntesis el verbo take. El verbo take es un verbo irregular y viene ahí en el listado de verbos que les compartí yo de verbos irregulares. Lo mismo el verbo pay, otro verbo irregular. Tenemos que irnos a esa lista y buscar el verbo pay para saber cómo se expresa en pasado simple. Así como ese, chicos, tenemos otros 9 enunciados que ustedes deben de completar con los verbos que están entre paréntesis conjugados en pasado simple. Algunos de esos verbos son regulares, otros son irregulares. El segundo ejercicio es de reacomodar enunciados. Entonces dice, ejercicio número 2, pasado simple interrogativo. Dice la instrucción, reacomoda las palabras para formar preguntas en pasado simple que tengan sentido. Entonces, los elementos de las preguntas están en desorden. Ya vimos en la nota de aprendizaje cómo se debe estructurar el pasado simple interrogativo, cómo se hacen las preguntas. Primero el auxiliar, después el sujeto, después el verbo y después el complemento. Por ejemplo, number 1, tenemos ahí the baby, el bebé. Tenemos el verbo buy, comprar. Tenemos una conjunción for, para. Tenemos un pronombre you, tú o ustedes. Tenemos el auxiliar did. Y luego tenemos un sustantivo milk, leche. Entonces la pregunta quedaría así: Did you buy milk for the baby? ¿Compraste leche para el bebé? Fíjense, el orden de los elementos se cumple. Primero el auxiliar, did, después el sujeto, you, después el verbo principal en infinitivo, buy, y después el complemento. Entonces, did you buy milk for the baby? ¿Compraste leche para el bebé? Así como ese, chicos, tenemos igual otras 9 preguntas que están en desorden y ustedes deben de acomodarlas en el orden correcto, tomando en cuenta lo que les comentaba. ¿Cuál es el orden? Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Y finalmente tenemos el ejercicio número 3 que nos dice pasado simple afirmativo, negativo e interrogativo. Instrucciones. Completa los enunciados con el verbo correcto de la siguiente lista. Ojo, recuerda conjugar el verbo en pasado simple donde corresponda, porque los 15 verbos que están ahí en letra roja están en infinitivo. Y acuérdense que cuando vamos a hablar de manera afirmativa en pasado simple, necesitamos conjugar el verbo en pasado simple. ¿Cuáles son los verbos que tenemos ahí? Primero, go, ir. Die, morir. Clean, limpiar. Watch, ver. Enjoy, disfrutar. Eat, comer. Visit, visitar. Wash, lavar. Cook, cocinar. Cry, llorar. Live, vivir. Play, jugar. Have, tener. Drink, beber. Y study, estudiar. Entonces primero ustedes van a leer el enunciado que está incompleto para determinar a ver cuál es el verbo que mejor completa este enunciado. Y después, dependiendo de si se trata de una negación, de una afirmación o de una pregunta, vamos a conjugar el verbo en pasado o simplemente lo vamos a dejar en infinitivo como está allí en la lista. Entonces, el número 1 yo ya lo resolví. Dice, Marco
lived in Italy a long time ago. Entonces, no hay ningún verbo que se repita, muchachos. Y cada verbo que ustedes van a necesitar, el contexto, el resto de los enunciados nos lo indica perfectamente. No va a haber mucha confusión sobre cuál es el verbo que vamos a ocupar en cada uno de estos enunciados. Lo importante, chicos, es que ustedes observen. Si el enunciado es una negación o una pregunta, no le cambiamos nada al verbo. Se queda en infinitivo. Pero si el enunciado es una afirmación, hay que conjugar el verbo en pasado simple. Ya sea que se trate de un verbo regular, pues entonces le ponemos, por ejemplo, yo ahí en el número 1 lo completé el verbo live con la letra D para conjugarlo en pasado simple. O si se trata de un verbo irregular, pues hay que checar cómo se escribe en pasado simple en la lista que les proporcioné de verbos irregulares. Entonces, estos son los 3 ejercicios que hay que hacer para esta lección. Muchachos, espero que esta explicación les sea de utilidad, que haya sido de su agrado. Y pues no me queda más que agradecerles su atención y desearles que tengan excelente día. Gracias.